RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, tenemos ya la gratísima visita del ingeniero Virgilio Acuña Peralta. Él es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Unión por el Perú, con el número 3, ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, empresario, nacido en Tacabamba, en Chota, en Cajamarca, y en su momento ha sido congresista de la República. Yo le agradezco, ingeniero Virgilio Acuña, la visita en esta oportunidad a RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, José, porque me permite, primero de pasar por nuestro reencuentro, me permite saludar a todos los que nos escuchan en las diferentes radios que componen esta red. Y con mayor razón, yo siendo chotano y siendo cajamarquino y siendo provinciano, como muchos me escuchan, tengo que hacer llegar un saludo muy respetuoso a todos nuestros paisanos. Leía sus propuestas, ¿no? Y lo que plantea Unión por el Perú, y hace unos días conversaba también con José Vega vía telefónica, están planteando cambios radicales y profundos, ¿no? Y que esto de una u otra manera están enfocados en el tema de educación, justicia y salud, ¿no? A mucha gente quizá pueda sorprender cambios radicales. ¿En qué consisten estas propuestas que están llevando ustedes? Nosotros analizamos la situación del país y si nosotros verificamos, digamos, sección por sección o parte por parte de nuestro país, por ejemplo, la seguridad es parte de nuestro país, la educación es parte de nuestro país, la lucha contra la corrupción, la salud. Si evaluamos todos los sectores de nuestra sociedad, nos damos cuenta que en todos los sectores hay un fracaso. Por ejemplo, nadie puede estar contento con el sector justicia, porque hay mucha injusticia. Nadie puede estar contento con el tema de la salud, porque hay gente que no tiene para la salud, hay gente que no tiene cómo movilizarse, hay gente que no puede comprar medicinas. En realidad, hemos llegado a una situación donde el país requiere un cambio total, como cuando dice hay que dar un golpe de timón. Tenemos un cambio total porque toda la organización social de nuestro país ha fracasado. La desigualdad social cada vez más crece más. Los pobres cada vez son mayores, cada vez ves más niños pobres en la calle, cada vez tienes más delincuencia, cada vez tienes menos crecimiento, menos oportunidad de trabajo. Entonces el cambio radical consiste en cambiar toda la situación por propuesta nueva. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción. Tenemos propuestas muy claras que tienen que ver con la propuesta de pena de muerte para los presidentes que han traicionado y que han robado el Perú. Y como somos de la sierra y somos básicamente gente religiosa y gente católica, siempre uno piensa en la vida. Pero no es una novedad en el mundo, porque hay 60 países en el mundo que aplican la pena de muerte por actos de traición a la patria o de corrupción y por otros muchos delitos. Para señalar un tema muy simple, los violadores de menores. Nosotros también proponemos una pena de muerte para los violadores de menores. Proponemos la pena de muerte para los feminicidas. El año pasado han muerto 160 mujeres producto de la agresión y la violencia de los hombres y han matado a sus mujeres. Entonces uno no puede seguir conviviendo año tras año con corruptos porque cada año te roban. No puede estar conviviendo con violadores de menores simplemente poniéndose a la justicia, y tampoco puede seguir conviviendo con los feminicidas. La situación radical consiste en que a ellos le aplicas una pena de muerte para poder cortar totalmente. Y ese ha sido un gran debate. Usted ha sido legislador, ha sido congresista, ¿no? Y el gran debate que se generaba era cuando se solicitaba, se pedía la instauración de la pena de muerte, había sectores, ¿no?, que se proclaman defensores de derechos humanos y decía, el Perú es un país signatario de derechos internacionales, ¿no? Inmediatamente aflora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, ¿no? En esa perspectiva, usted señala, hay 60 países en el mundo que aplican estas penalidades, ¿no? En el Perú, esto sería un cambio de su perspectiva que podría ser aceptado por la población. Yo converso, cuando salgo a hacer mi campaña, converso con mucha gente que está en los mercados, en los caseríos, en el campo, converso con la gente de la calle, de los parques,
y la gente que se siente agredida por la corrupción, la gente que se siente agredida por la violencia contra las mujeres o contra los niños, por supuesto que la aceptan. Y como le dije en su momento, en los 60 países no solo hay pena de muerte por el tema de la corrupción o las violaciones, sino por muchos otros delitos. Por ejemplo, en China aplican pena de muerte para quienes hagan excavaciones en lugares arqueológicos, en zonas declaradas como patrimonios arqueológicos, aplican pena de muerte que alguien va a hacer excavaciones. ¿Por qué? Porque quieren mantener su cultura y su civilización. Y es uno de los temas también que en el Perú no se discute y que yo lo estoy proponiendo constantemente. Revalorizar y poner en valor y actualizar nuestra antigua civilización. No me refiero a la civilización, digamos, del incanato, no me refiero a la civilización del Tahuantinsuyo, sino a nuestros orígenes que son mucho más profundos y son mucho más antiguos. Un país se hace grande porque mantiene su historia, su civilización, su cultura, sus tradiciones. Yo soy chotano, no sé cuánta gente nos escuchará en otras regiones, pero uno debe sentirse orgulloso de qué es lo que hicieron nuestros antepasados, cuáles fueron sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su música. Y esa es una cosa que yo también promuevo. ¿Por qué? Porque de esa forma tu sociedad pueda crecer con orgullo, pueda crecer con satisfacción, podrá crecer con esa energía de que somos un país nacionalista y que somos un país con valores y con dignidad, porque desgraciadamente desde la época de la conquista han venido los españoles, luego algunas clases sociales altas de Lima prácticamente la han puesto de rodillas a toda la población del Perú, y hay que levantarnos, hay que ponernos de pie y decir orgullosamente, somos serranos, somos amazónicos, somos del norte, somos del sur, somos de los Andes, pero con orgullo levantar la frente y decirles a todo el pueblo peruano que primero tenemos que levantar nuestra nación. Y cuando apliquemos la pena de muerte vamos a tener mucho más valor para ser países mucho más reconocidos. Estamos dialogando con el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, él es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Unión por el Perú, con el número 3. Ustedes asocian bastante el tema de corrupción, pena de muerte. Y quiero detenerme un poco al tema de la lucha contra la corrupción, o el tema de la corrupción en general. Cuando uno analiza la historia política de nuestro país, y Quirós, el historiador, lo reseñaba con suma claridad, ¿verdad? Ningún espacio en la historia política de nuestro país ha estado ajeno a esto. En los últimos años, la corrupción es transversal, ingeniero Acuña. Poder ejecutivo, poder legislativo, sectores empresariales, la prensa, no nos escapamos de esta realidad. Gobiernos subnacionales, poco se toca, pero usted que viaja bastante debe saber que los gobiernos subnacionales, entendiendo gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales, están sumergidos en la corrupción. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando uno se pone a revisar documentos, nos preguntamos, ¿por qué en el Perú la corrupción se ha convertido en una suerte de pan de cada día? ¿Qué es lo que ha fallado? Hay tres conceptos paralelos y los tres conceptos tenemos que corregirlos, digamos, radicalmente. Nuestra palabra radical, nuestra palabra de profundidad, lo mantendremos siempre porque tenemos que hacer cambio radical, y esa palabra radical que no lo relacionen con la muerte, sino que lo relacionen con los orígenes, como en la sierra. Lo radical viene de las raíces, de los orígenes, y hay que cortar, digamos, estos vicios y estas plagas hay que cortarlos de a raíces, que no relacionen la palabra cambio radical con la muerte, sino con la profundidad de la decisión. Y le decía que hay tres elementos paralelos: la corrupción, que son los que roban; la inmunidad, que son los que tienen los presidentes, los congresistas, los fiscales, los jueces, todos los funcionarios, casi todos, tienen inmunidad. Y el otro tema es la impunidad. La corrupción los que roban, la inmunidad son los que están protegidos por la ley de una u otra manera. Y la impunidad es cuando no aplicas las leyes, o sea, no aplicas las normas. Ponte, hay presidentes actualmente que han robado y hay impunidad porque los jueces no los meten presos, o sea, no aplican la ley. Un tema más simple para que nos entienda la gente del norte. En el norte hace 2 años hubo un gran fenómeno del Niño y no se ha reconstruido. Entonces hay presidente, ministro, funcionarios que no han reconstruido, pero tampoco lo han sancionado.
Entonces ahí hay impunidad a esa gente porque no sanciona. Entonces, esos tres conceptos de la corrupción, la inmunidad y la impunidad tenemos que corregirlo totalmente y esas correcciones tienen que venir con medidas ejemplares, no a todos, como usted ha dicho, a nivel ejecutivo, a nivel regional, subregional, alcaldes, regidores. Hay toda una banda de delincuentes que no puedes aplicarle pena de muerte a todos, tiene que ser a la gran corrupción en este caso, que tiene que ser los presidentes de la República. Otro tema que estaba revisando, las propuestas que están planteando a través de Unión por el Perú, es que se propone la restauración del servicio militar obligatorio, ¿no? ¿Qué alcance tendría esto? Vea, nosotros tenemos, además de esa propuesta del servicio militar obligatorio, la siguiente propuesta es que las Fuerzas Armadas salgan al ejército, salgan a las calles a apoyar a la Policía Nacional. Y son prácticamente medidas complementarias. Además de la corrupción, el gran problema de nuestro país es la inseguridad. El año pasado han muerto 2.200 personas producto de la violencia en las calles, 2.200. Si nosotros hiciéramos como promedio 2.200 en 10 años, habría 20.000 peruanos que han perdido la vida producto de la inseguridad. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional no se alcanza, no se da tiempo, no tiene la capacidad suficiente para dar seguridad en todo el país. Por eso es que la propuesta más inmediata es que las Fuerzas Armadas, no solo el Ejército, sino las Fuerzas Armadas en conjunto, salgan a las calles y puedan apoyar a la policía. Ojo, ahí la gente critica, básicamente algunos periodistas dicen, no, pero no pueden salir los soldados con sus fusiles. Las Fuerzas Armadas no solo son soldados con fusiles, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hay una policía militar que mucha gente no conoce. La policía militar no son los del ejército, son policías militares que están preparados para darle seguridad a los generales, los almirantes. Cuando uno va a visitar una cárcel o va a visitar un cuartel, encuentra gente uniformada, pero no son del ejército, son policías militares. Podríamos empezar con esos policías militares que salgan, pero en general la propuesta es, las Fuerzas Armadas, según la Constitución, están hechas para proteger al país externamente en caso de guerra, pero también podrían protegerlo internamente. Para eso tenemos que cambiar el artículo 165 de la Constitución, tengo que modificar los reglamentos, los estatutos, preparar a la gente, pero yo estoy absolutamente convencido de que cuando las Fuerzas Armadas apoyen a la policía no habrá tanta delincuencia en la calle, porque ahora las familias no pueden salir tranquilas de su casa con el temor a los robos y a los asaltos. ¿Las Fuerzas Armadas están preparadas para ejercer esta función? Por eso le decía que tiene que haber un proceso de capacitación y tiene que haber un acompañamiento con la policía. Si están preparados para luchar contra fuerzas externas y otros países, ¿cómo no van a estar preparados para salir y cuidar las calles? Que es un tema más simple. Por ejemplo, el ejército tiene 1.000 unidades blindadas. Esas 1.000 unidades blindadas, si salen a los cerros de Lima, se instalan con militares, con la policía militar, ¿cómo no van hasta como efecto disuasivo cuando los choros y los ladrones vean que hay una unidad blindada ahí con policías, con militares, ¿cómo van a seguir robando? Tienen que tener miedo, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen 300 aviones, helicópteros y aviones pequeños. Si en caso de emergencia, en caso de seguridad, tenemos helicópteros y aviones protegiendo nuestro espacio aéreo, dígame si no va a ser provechoso para el país. Porque por otro lado, nosotros tenemos 400.000 trabajadores en las Fuerzas Armadas, que le pagamos puntualmente, seguramente más que a los policías, más que a enfermeros, más que a maestros, más que a todos. Pero ¿cuántas guerras tenemos durante los últimos 30 años? No tenemos guerras, entonces ¿qué hacemos con tanto gasto militar? El presupuesto de las Fuerzas Armadas son 5.300 millones de soles por año. Esos 5.300 millones de soles sirven para el mantenimiento de nuestros cuarteles, de la gente, para que se capaciten. Todos los días están entrenando, pero que salgan a la calle pues a entrenar y salgan afuera de protección a la población. Y le reitero que esa es una propuesta que lo defiendo permanentemente y estoy convencido que con el apoyo de tanta gente que me escucha llegaré al Congreso y esa será una gran discusión que tiene el Congreso, porque finalmente no depende de la voluntad de uno, sino del acuerdo entre todos los congresistas. Y además ahí insisto, y paralelamente, ¿no? Luego hablaremos del servicio militar obligatorio, ¿no? Ahí insisto en algo que se lo comenté hace unos momentos, ¿no? La presencia de organismos no gubernamentales de defensa de derechos humanos, ¿no? Porque para muchos son cambios radicales, ¿no? Y usted ha visto los problemas que confronta la propia Policía Nacional cuando interviene, ¿no?
Entonces, Sí. ¿cómo generar un cambio? ¿Cómo generar que se posicione mecanismos de cambio en el país? Con decisiones drásticas, radicales y profundas. Si no, uno no toma decisiones drásticas, como en la casa. Si tú tienes que tomar decisiones muy drásticas y muy radicales, si no tienes carácter, si no tienes voluntad, si no tienes la firme decisión de cambiar las cosas, el país no va a cambiar. Acordémonos, usted y yo que somos un poco de edad mediana, acordémonos todo el gobierno de Fujimori, que ha pasado. Acordemos todo el gobierno de Toledo, todo el gobierno de Ollantumala, de Alan García, de Pedro Pablo, todos estos últimos 40 años. ¿Cuál es el recuerdo de los últimos 40 años? Corrupción, delincuencia, falta de trabajo, falta de oportunidad. Eso es todo lo que ha pasado en el país. No es que tengamos más, o sea, chicos más preparados, tenemos mejores colegios, no tenemos mejores colegios, ni mejores escuelas. Fíjese, tenemos 8 millones de peruanos que no han terminado secundaria. Y chicos de 18, 20, claro, hay hasta 50 años, pero hay muchachos de 20 años que no han terminado secundaria, que abandonan los colegios. Y cuando abandonan los colegios, ¿dónde terminan? Terminan en las cárceles. Yo he ido a visitar amigos en la cárcel y he encontrado cientos de jóvenes de 20, 25, 30 años presos. ¿Qué hace esa gente allí? Entonces, el cambio radical tiene que venir y tiene que instalarse en el Perú, porque no es posible, nosotros que tenemos más experiencia, no es posible que podemos continuar con un gobierno débil, con un gobierno blando que permite que funcione la delincuencia, que permite que funcione la corrupción, que permite que funcione todo y dejar pasar. ¿Cuánto pesa en estos cambios o en esta propuesta radical es el pensamiento de Antauro Humala? O sea, lo que más reconozco de Antauro es la revalorización de nuestra raza, la versión de nuestros orígenes. Yo he conversado varias veces con él y dice, mira Virgilio, la civilización andina es paralela a la civilización china, paralela a la civilización de la India, paralela a la civilización de los aztecas. Hay como 4 o 5 civilizaciones que tienen más de 5.000 años. Y nosotros somos parte de esa civilización. Lo que pasa es que vinieron los españoles, trataron de destruir y nos han dejado prácticamente oprimidos. Pocos serranos tenemos la valentía de decir que somos de la sierra y que nos gusta el huayno, nos gusta los carnavales, nos gusta las fiestas antiguas. Pocos serranos decimos que nos gusta pues comer la comida natural. Pero toda esa cultura, entonces, la respuesta, cuánto pesa el pensamiento de Antauro, es el pensamiento de revalorizar nuestra raza, que no significa que uno sea racista, ¿no? Significa hacer valer lo que uno tiene como orígenes. ¿Qué hicieron nuestros padres? ¿Qué hicieron nuestros abuelos? La gente que nos escucha se acordará fácilmente qué hicieron los abuelos. Y los abuelos han tenido tradiciones que se mantienen 100 o 200 años atrás. Y esa cultura no se lo puede perder. Este es un periodo corto, estamos en un periodo interregno, ¿no? El gobierno está dictando medidas de urgencia. Se le pregunta, usted ha sido congresista, ¿no? ¿Es necesario revisar la medida de urgencia en el próximo Parlamento? Sí. Sí, y además yo tengo también como propuesta que no solo revisar las 54 decretos de urgencia que han emitido, hay que revisarlo inmediatamente, pero también tenemos que revisar el presupuesto de la República para el 2020, porque el presupuesto para el 2020 que estamos viendo ahorita, ¿qué hemos hablado ahorita? Hemos hablado de corrupción, hemos hablado de inseguridad, hemos hablado de salud, todo hemos hablado, pero eso tiene que ver con el presupuesto y el gobierno actual ha aprobado un presupuesto con un decreto de urgencia que lo ha recibido el presidente, entonces ese presupuesto aprobado tiene que ser revisado de tal manera que los congresistas que vayamos podemos priorizar las inversiones en lo que el país más necesita. El país necesita tener menos pobres, no podemos seguir viendo 10 millones de pobres en las calles. Entonces, José, yo recorro todos los días los pueblos de Lima y es absolutamente penoso. ¿Usted se identifica como una persona que cree en las inversiones? Por supuesto, pero más en las inversiones nacionales. Más en las inversiones nacionales. Pero termine de desarrollar mi idea respecto a la desigualdad social que necesita en el Perú. Poca gente tiene la oportunidad de recorrer y caminar las arenas. Yo estaba hace 2 noches en unos arenales, vi El Salvador. Pero es absolutamente penoso ver los niños sentados junto con los perros que no han comido en la tarde. ¿Cómo? Perdón, no puedo hablar lisura por respeto a la gente, pero es indignante que la desigualdad ha crecido, mientras a otros le llevan
4 millones de dólares en una lonchera o una mochila. Esa cosa no se puede permitir en el Perú. Tenemos niños que están en la calle vendiendo chocolate, caramelos, son seres humanos que tenemos que luchar por ellos. Entonces, mi mayor preocupación y mi trabajo en el Congreso será por hacer que se reduzca esta pobreza, que en el Perú, como digo, son 10 millones de peruanos. Ahora, el periodo es bastante corto, ¿no? En el Congreso. Perdón, creo que me he distraído. Así es. Claro, me he distraído porque la propuesta era revisar la ley de presupuesto, pero también no solo se trata de hablar, sino de trabajar. Como el tiempo es bastante corto, yo propongo que hagamos dos cosas. Primero, que en vez de que haya 3 legislaturas, que haya 4 legislaturas, porque el congresista debe trabajar con más intensidad. Que el congresista no puede ver su trabajo como un funcionario público, tiene que verlo como un compromiso con la sociedad, y la sociedad tiene varios problemas. Entonces, que haya 3 legislaturas, que haya 4 legislaturas en vez de 3, y segundo, un tema también que lo he desarrollado producto de mi trabajo, es que en vez de que haya una semana de representación, que haya 2 semanas de representación. Porque ¿cuál es la situación? Cuando tú llegas a la gente pobre, dice, el Estado nunca llega, esa es la palabra, el Estado nunca llega por los pueblos ni por la sierra, nunca llega porque los funcionarios no van. Entonces, si en vez de una semana ponemos 2 semanas de representación, vamos a tener a 130 congresistas todos los días recorriendo el Perú. Y ese entendimiento entre la población y el congresista lo vamos a llevar al presidente de la República. Presidente, falta esto y esto. Y ahí vamos a presionar para que este presidente pueda distribuir mejor el presupuesto. Ingeniero Virgilio Acuña Peralta, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el Partido Unión por el Perú, número 3. Ha sido grato conversar con usted. Permítame, sí, con mayor 2 minutos, tal vez 2 minutos mucho, dirigirme a todos los provincianos, pues esos provincianos que viven acá en Lima, porque muchos vivimos, sino que a veces uno no tiene el valor de decirlo, carajo, que orgullosamente es serrano y que vive acá. Permítame dirigirme a todos los provincianos que vivimos en Lima, que yo postulo con la B, que mi número es el 3, la B de Virgilio, cualquier palabra que signifique la B de valor, y que me acompañen con su voto. De verdad, yo creo que tú lo has dicho en la introducción, tengo 40 años de ingeniero, tengo 40 años de vida empresarial, tengo la experiencia suficiente, el conocimiento suficiente, cómo funciona la sociedad y cómo plantear los problemas. Les ruego y les pido sinceramente a todo lo que me he escuchado, que me acompañen con su voto, que marquen la B y escriban el número 3. Y ya tengo la experiencia suficiente y la madurez suficiente como para no engañar a la gente, porque a veces hay congresistas que van a engañarles, ¿no? Muchas gracias, José, y un saludo para todos los que nos han escuchado. RCR, la red que comunica y une al Perú.